Bienvenidos a la Corporación Internacional Estados Unidos, Centro de Capacitación Internacional de... Me complace enormemente darles la más cordial bienvenida. En este espacio, no solo construimos conocimiento, sino que también cultivamos sueños, aspiraciones y oportunidades. Hoy nos reunimos para explorar un tema fascinante que ha dejado una huella indeleble en nuestra historia y cultura, el arte colonial en Perú y cómo refleja la fusión de influencias europeas e indígenas. A lo largo de los siglos, el arte colonial ha sido una expresión poderosa de la interacción y la mezcla de culturas que caracterizó a nuestra sociedad durante la época de la conquista española. A través de este discurso, vamos a sumergirnos en este fascinante periodo de nuestra historia y reflexionar sobre su significado y su legado para nuestro país. El encuentro de dos mundos. El arte colonial en Perú surge en el contexto del encuentro entre dos mundos, el mundo europeo y el mundo indígena. Cuando los conquistadores españoles llegaron a nuestras tierras, trajeron consigo sus propias tradiciones artísticas y religiosas que se fusionaron con las de las culturas indígenas que ya existían aquí. Este encuentro cultural dio lugar a una explosión de creatividad y expresión artística que dio forma al arte colonial peruano. La fusión de influencias. El arte colonial en Perú es el resultado de la fusión de influencias europeas e indígenas. Se caracteriza por la combinación de técnicas, estilos y temas de ambas tradiciones culturales. Los artistas coloniales tomaron elementos del arte renacentista y barroco europeo y los adaptaron a las sensibilidades y creencias indígenas, creando un estilo único y distintivo que aún se puede apreciar en muchas iglesias, catedrales y obras de arte en todo el país. El arte religioso. Una de las manifestaciones más importantes del arte colonial en Perú es el arte religioso. Los españoles, al llegar a nuestras tierras, impusieron el catolicismo como religión dominante y utilizaron el arte como una herramienta para la evangelización y la conversión de los pueblos indígenas. Esto dio lugar a la creación de magníficas iglesias, retablos, pinturas y esculturas que aún hoy en día adornan nuestros templos y catedrales. Los maestros anónimos. Muchas de las obras de arte colonial en Perú fueron creadas por artistas anónimos, cuyos nombres se han perdido en el tiempo. Estos maestros anónimos dejaron un legado invaluable que habla de su habilidad técnica, su creatividad y su profundo compromiso con su fe y su arte. A través de sus obras, podemos vislumbrar la belleza y la complejidad de la sociedad colonial peruana. La expresión de identidad. A pesar de la influencia europea en el arte colonial peruano, muchas obras también reflejan la identidad y las creencias indígenas. Los artistas indígenas adaptaron las imágenes y los símbolos cristianos a sus propias tradiciones culturales, creando una forma única de expresión que hablaba tanto de su fe como de su herencia ancestral. Esto se puede ver en obras que representan santos cristianos con características indígenas o en la incorporación de símbolos indígenas en la iconografía religiosa. El legado permanente. El arte colonial en Perú dejó un legado permanente que sigue siendo una parte integral de nuestra identidad cultural. A través de sus obras, podemos conectarnos con nuestro pasado y apreciar la riqueza y la diversidad de nuestras raíces. Estas obras son testimonios vivos de la creatividad y el ingenio de nuestros antepasados, y merecen ser preservadas y valoradas por las generaciones futuras. El arte colonial en Perú es un testamento de la rica historia y cultura de nuestra nación. A través de su fusión de influencias europeas e indígenas, estas obras nos hablan del encuentro y la interacción entre diferentes culturas durante la época colonial. Es nuestro deber como peruanos preservar y valorar este patrimonio cultural, honrando la memoria de aquellos que lo crearon y asegurándonos de que siga siendo una fuente de inspiración y admiración para las generaciones venideras. Vamos a explorar 8 relatos históricos sobre el arte colonial en Perú, una expresión única y fascinante de la rica historia y cultura de nuestra nación.
A través de estas historias, vamos a sumergirnos en el mundo del arte colonial y descubrir cómo ha dejado una marca indeleble en nuestro país, fusionando influencias europeas e indígenas para crear un legado cultural extraordinario. La creación de la escuela cusqueña. En el siglo XVI, surgió en la ciudad de Cusco una escuela de arte que combinaba las técnicas y los estilos del arte renacentista español con las tradiciones artísticas indígenas. La escuela cusqueña produjo obras maestras que reflejaban la riqueza y la diversidad de la sociedad colonial peruana, convirtiéndose en una de las principales expresiones del arte colonial en América Latina. Los retablos de Ayacucho. En la ciudad de Ayacucho, se desarrolló una tradición única de retablos, que eran pequeñas esculturas de madera pintadas que representaban escenas religiosas. Estas obras de arte eran elaboradas por artesanos locales y se convirtieron en una forma popular de expresión artística durante la época colonial, mostrando la fusión de influencias europeas e indígenas en la cultura peruana. Las pinturas de la Catedral de Lima. La Catedral de Lima alberga una impresionante colección de pinturas coloniales que ilustran la riqueza y la diversidad del arte colonial peruano. Estas obras, creadas por artistas anónimos, representan escenas bíblicas y religiosas con un estilo único que combina elementos europeos e indígenas, reflejando la multiculturalidad de la sociedad colonial. La arquitectura religiosa de Arequipa. La ciudad de Arequipa es famosa por su impresionante arquitectura colonial, especialmente sus iglesias y conventos. Estas estructuras majestuosas fueron construidas por artesanos locales utilizando técnicas y materiales europeos, pero con un estilo distintivamente peruano. Su belleza y magnificencia son un testimonio del legado del arte colonial en nuestra tierra. Los relieves de la iglesia de San Pedro en Andahuaylillas. La iglesia de San Pedro en Andahuaylillas es conocida como la Capilla Sistina de América debido a sus impresionantes relieves y pinturas coloniales. Estas obras maestras del arte colonial representan escenas religiosas y mitológicas con una exquisitez y detalle asombrosos, mostrando la habilidad y la creatividad de los artistas de la época. Los bordados de Huamanga. En la ciudad de Huamanga, se desarrolló una tradición de bordados que se convirtió en una forma destacada de expresión artística durante la época colonial. Los bordados de Huamanga, conocidos por su intrincado diseño y su belleza artística, eran realizados por mujeres indígenas que utilizaban técnicas europeas pero con motivos y temas indígenas. La escultura en madera de San Antonio de Palcamayo. En la localidad de San Antonio de Palcamayo, se produjeron esculturas en madera de gran calidad durante la época colonial. Estas esculturas, que representaban a santos y figuras religiosas, eran elaboradas por artesanos locales y decoraban las iglesias y capillas de la región, mostrando la habilidad y el talento de los artistas coloniales peruanos. Los murales de la iglesia de Santiago de Pupuja. En la iglesia de Santiago de Pupuja, en la región de Puno, se pueden encontrar impresionantes murales coloniales que datan del siglo XVIII. Estas pinturas murales representan escenas religiosas y mitológicas con una belleza y detalle excepcionales, mostrando la influencia del arte colonial en las regiones más remotas de Perú. En conclusión, el arte colonial en Perú es un tesoro invaluable que nos conecta con nuestra historia y nuestra identidad cultural. A través de sus obras maestras, podemos apreciar la fusión de influencias europeas e indígenas que caracterizó a la sociedad colonial peruana y que sigue siendo una fuente de inspiración y admiración para nosotros hoy en día. Sigamos valorando y preservando este legado cultural para las generaciones futuras. ¡Que viva el arte colonial y que viva el Perú! Contáctanos. Ofrecemos especializaciones, certificados de capacitación de alta calidad en todas las áreas, como gestión pública, administración, derecho, contabilidad, computación, en el área de docencia superior y sus 3 niveles, en el área de enfermería y obstetricia, en el área de ingeniería y otros.
Modalidad 100% virtual sincrónico y asincrónico y con certificado de 300 horas académicas a más. Muchas gracias.